Bueno, continuamos y antes de comenzar esta reflexión voy a leer un poco de la palabra y les voy a leer de la primera epístola a los Corintios en el capítulo 11 desde el versículo 2 y dice: el buen orden en las asambleas. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como las he transmitido. Sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, es como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo, y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. Palabra de Dios. Pues voy a hacer una reflexión sobre la dignidad. Pienso que todos nosotros hemos sido formados en la iglesia y tenemos un conocimiento de nuestras leyes morales, y sobre todo se nos ha enseñado desde la escuela elemental y en nuestra familia, desde muy pequeños, de qué se trata la dignidad del hombre y cómo nosotros debemos vivir una vida digna. Pero en esta reflexión quisiéramos compenetrarnos mucho más profundamente en el sentido espiritual de la dignidad. De todas maneras, la dignidad es espíritu, porque la dignidad es conservar nuestra naturaleza humana en Dios, porque para ser digno se necesita tener amor, y para tener amor se necesita Dios, porque Dios es amor y el amor solo viene de Dios. Por lo tanto, la dignidad tiene origen divino, pero podemos vivir inicialmente la dignidad desde lo humano y no dignificar nuestra vida espiritualmente. Por eso hay que espiritualizar la dignidad. Eso sonaría contradictorio, porque si la dignidad tiene origen divino, al tener una relación con la dignidad se tiene relación con el espíritu. Pero a donde yo quiero ir es a que entendamos que todo tiene niveles. Hay niveles de dignidad. Hay personas que son dignas en algunos aspectos de su vida y son indignas en otros. Por eso la dignidad tiene que ser completa, porque Dios no es un Dios de mediocridad, ni un Dios de tibiezas, ni un Dios de hacer las cosas a medias. Es un Dios que todo lo da completo. Como el Espíritu Santo se nos ha sido dado a nosotros por el bautismo, se nos ha sido dado el Espíritu Santo enterito, no simplemente una parte del Espíritu Santo. Y todo lo de Dios es así. Dios no nos da un pedacito de amor, Dios nos da todo su amor. La prueba está que para Dios crearnos, nos creó con su amor, no con un pedacito de Él, sino con todo su amor. Y en esa forma nos creó. Por lo tanto, toda la relación que tenemos con Dios es con la capacidad máxima de su amor. Y así mantiene toda la creación y todas las criaturas, con el amor encendido a su máximo nivel, porque Dios ama perfectamente. Y un amor perfecto es un amor pleno, no es un amor que se da por mitades, por pedazos, por porciones, sino que se da entero. Entonces, ¿cómo podemos reflexionar en lo que es la dignidad al nivel que debíamos elevarla? Podríamos decir que cuando una persona crece entendiendo que
lo más digno que tiene el ser humano es su vida, porque Dios nos creó con amor para salvarnos. Por lo tanto, debemos vivir nuestra vida con dignidad, respetándola. ¿Cómo se respeta la vida? Primero, tenemos que aceptar de que la vida le pertenece a Dios solamente, ni siquiera a nosotros. Nosotros habitamos esta vida. Nosotros hemos sido hechos responsables de esta vida, pero nosotros no somos los propietarios de esta vida en ningún momento. Como no somos propietarios de nada, somos simples instrumentos de Dios que transitamos por esta vida y que todo lo que tenemos es prestado. Por eso las personas que no entienden bien esto se vuelven materialistas y terminan pensando que lo que adquieren materialmente, e incluso sus amigos y la gente que está al lado de ellos, les pertenece. Y esto es precisamente la pérdida de la dignidad. La dignidad comienza con entender de que el don más precioso que tenemos es la vida. Después continúa por entender de que la vida es Dios, porque está en Dios y solo Dios da vida y es vida. Entonces ahí está el amor de Dios. Y después que esa vida fue creada con un propósito. Todos nosotros tenemos una misión que cumplir. Cuando estamos en la iglesia como estamos nosotros, obviamente que nuestra misión básica de cada uno de nosotros bautizados en Jesucristo es pescadores de almas. Esa es nuestra misión básica. Pero a cada alma Dios le tiene trazado un plan. Por eso la dignidad de nuestra vida nos debe llevar a vivir en la voluntad de Dios. Esa es parte de nuestra dignidad. ¿Cómo se vive una vida digna? La vivo en la voluntad de Dios. De lo contrario sería indigna, porque si la vivo en mi voluntad humana, no la estoy viviendo con dignidad. Para yo tener una vida digna, debo vivirla en la voluntad de Dios. Muchas personas se preguntan, ¿cómo hago yo para conocer la voluntad de Dios? La realidad es que es muy sencillo la voluntad de Dios, descubrir qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la obediencia, vivir en la voluntad de Dios. Dios quiere que nos salvemos, eso es todo lo que Él quiere. Nos creó con amor para salvarnos. Si nosotros entendemos eso, ya entendemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado en Jesucristo qué es lo que tenemos que hacer para salvarnos. Jesús nos lo ha enseñado. Tenemos algo que se nos ha revelado desde antes de la encarnación del Señor, que ha sido revelado por Dios, los 10 mandamientos, que es la relación íntima con Dios, que le habla al pueblo judío y les entrega esas tablas de la ley y les dice: si cumplen mis mandamientos, yo estaré con ustedes todos los días de su vida y los protegeré y los llevaré a mi casa, donde les tengo un lugar preparado. Esa es la promesa del Señor. Entonces, seguir los mandamientos de Dios y caminar con el Evangelio es vivir la voluntad de Dios. No hay que buscar la voluntad de Dios en ninguna otra parte. Cuando usted se pone a pensar, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo hago para descubrirla? Porque yo trato de descubrirla. He leído tantos libros, he ido a tantos retiros, he ido a comunidades que están dedicadas a la voluntad de Dios, a la divina voluntad, y quién sabe cuántos otros carismas hay en la iglesia que hablan de la voluntad de Dios. La realidad es que no hay que ir muy lejos y no hay que complicarse la vida. La voluntad de Dios es la obediencia, obedecer a Dios tal y como nos lo ha revelado en Jesucristo. Vivir el Evangelio, esa es la voluntad de Dios. De lo contrario, no nos hubieran dicho de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, pues caminamos con Él, siguiendo sus huellas.
Si Él es la verdad, pues leemos su palabra en el Evangelio. Y si Él promete la vida, pues hacemos las dos cosas, que es caminar con Él, vivir su verdad para encontrar la vida, para recibir la vida. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos eso. No hay que buscar en ninguna otra parte. Usted se preguntará, pero ¿cómo hago yo que viviendo el Evangelio, como trato de vivirlo todos los días, conociendo profundamente en mi corazón que Jesús es el camino y por eso camino con la iglesia, porque la iglesia es Jesucristo, y creyendo profundamente que lo que Él nos ha revelado en el Evangelio es la verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para descubrir qué es lo que Él quiere que yo haga en esta vida? Eso es, a pesar de todo lo que yo he explicado, esa pregunta sigue saliendo, porque parece que nosotros queremos que nos salga una voz de una nube y nos diga: quiero que te vuelvas arquitecto, que te vayas y construyas, y así no es como se manifiesta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace a medida que le obedecemos, porque el Espíritu de Dios nos guía, sin que nosotros tengamos que hacer más nada que obedecerle. Por eso la promesa de Jesús es para su pueblo. Les dice: les enviaré el Paráclito, y Él los acompañará todos los días de su vida. Él hablará por ustedes, Él los llevará donde tienen que ir y les inspirará para hacer lo que tienen que hacer. Todo eso está dado por el Señor. Si creemos que esa es la verdad, entonces ya tenemos solucionado lo que es la divina voluntad. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo, porque los mejores ejemplos que podemos dar en la vida son nuestras vivencias personales. ¿Qué es lo mejor que yo puedo aportar para contar qué es Panamá? Pues lo que yo he vivido en Panamá. Algunas veces una persona tiene una mala experiencia en Panamá y es todo lo que va a contar, ¿no? O una persona tiene una buena experiencia en Panamá y eso es todo lo que va a contar, porque es todo lo que sabe. Y cuando uno es honesto y cuenta lo que vive, pues habrá otra persona al lado que le dice: sí, pero en Panamá yo he vivido cosas muy diferentes. Y cada uno tiene una historia diferente de Panamá. Pero en relación con la voluntad de Dios, no es así. En relación con la voluntad de Dios, es la verdad revelada por Jesucristo en el Evangelio, es una sola. No es como lo que le pasa a uno en un lugar en el mundo, ni lo que le pasa en su corazón, de acuerdo a las circunstancias de la vida, que es variable, que está constantemente cambiando todo, que es sorpresivo también porque la vida le trae a uno toda clase de cambios. El Evangelio nunca cambia, las palabras de Dios nunca pasarán, son las mismas. Por eso la voluntad de Dios está permanentemente clara en nuestra vida. Entonces, el ejemplo más perfecto que les puedo dar en relación a eso sería la misión que yo vivo. Cuando yo me entregué al Señor y dejé todo y me convertí en misionero católico, obviamente al principio yo no sabía cómo iba a funcionar esto. Toda mi vida, desde muy jovencito, yo trabajé para sostenerme. Yo me casé muy joven y tuve 2 hijos. Cuando tenía 21 años tenía 2 hijos ya. Y así fue mi vida siempre, hasta que tuve el encuentro con el Señor a los 47 años. Después de eso, que tardé 2 años en transición entre mi vida pasada y la nueva vida en la misión, el Señor, cuando me llamó, que yo entendí que me había llamado, porque no fue que me sonó una trompeta así en una esquina, sino que el Señor me mostró que me quería para eso, y esto no se puede explicar en palabras cómo es, pero yo tenía claro que el Señor me llamó. Entonces, al empezar, estaba yo en Bogotá, había venido de visita a Colombia, tan solo por 2 semanas. Cuando llegué, comenzó esta experiencia del Señor que me mostró, y comencé a dar pequeños testimonios, y eso se convirtió como un fuego, se propagó rapidísimo, y a las 2 semanas ya se me acabó el dinero que llevé y tenía que regresarme a California. Además ya tenía la fecha del boleto de regreso, ya todo marcaba regreso, y entonces ya cuando iba a regresar, porque ya no tenía dinero, me llamaron y me invitaron a no sé cuántos sitios, y yo pensaba: ¿y ahora qué voy a hacer?
porque yo sentía una necesidad increíble de obedecer a los llamados que tenía, porque cada vez que iba a algún lugar sucedían cosas, y yo dije, ¿cómo hace uno para escaparse de esto? Me sentía casi como atrapado, en cierta forma, porque yo era muy nuevo en todo eso, y todavía no entendía bien los caminos del Señor, y estaba muy acostumbrado a vivir el mundo en que vivía. Era una transición difícil. Pues terminó que un día me invitaron, ya al final de esa jornada, me invitaron a un grupo de oración en Bogotá, que está en un área que se llama el Minuto de Dios, y ahí vive en general gente muy humilde, y son carismáticos casi todos, y me invitaron allá. No tenía un solo centavo en el bolsillo, y estaba en la casa de unos amigos, y tenía, a pesar de que esos amigos me habían visitado en California varias veces, y los había atendido como reyes y todo esto, sin embargo yo nunca había pedido ese tipo de ayuda a nadie, y no sabía cómo pedirles ayuda para yo pagar mi transporte cuando ellos seguramente me hubieran prestado uno de sus automóviles, lo que fuera. Ni siquiera eso hice, no pude hacerlo. Entonces me fui caminando. Le estoy hablando de caminar 40 cuadras o más, ¿no? Era una distancia enorme donde yo estaba. Estaba en el norte de Bogotá, tenía que caminar hasta la calle 80 por allá y bajar. A lo mejor ninguno de ustedes conoce a Bogotá, o si lo conocen de pronto no muy bien, pero el caso es que llegué a ese lugar y ahí estuve compartiendo la reflexión que compartí, y al final era muy tarde, como las 11 de la noche, y el lugar donde estaba esa casa, pues es un lugar un poco difícil, el vecindario, y más de noche, pero eso era lo de menos. El problema es que no tenía dinero para regresar ni en un bus. Entonces pensaba, caminar esas horas de la noche desde ese lugar, de regreso allá, y ya estaba cansado de la caminada inicial. Y cuando ya iba saliendo, yo salí, me despedí de todos y salí. Y cuando salí, la señora que era líder del grupo, una señora muy humilde, salió corriendo con una bolsita de plástico y me dijo, aquí le recogimos esta ofrenda, Señor, y me entregó la bolsa. Pues ahí estaba suficiente dinero para tomar un bus en la esquina, y fuera de eso me sirvió para ir a las otras 3 charlas que me habían llamado a comprometerme, y yo, sin haberlo pensado y sin haber caído muy en cuenta, se me venció el boleto. Quedé en una situación bien complicada. Entonces, a los 3 días después de eso, llamé a uno de mis hijos y me ayudó para pagar la multa, el cambio de ese boleto y regresar a California. Pero lo que sucedió fue que a partir de ese momento nunca me faltó nada en la misión, y llevo 18 años de misionero y no he tenido ni siquiera una hora de mi misión en la cual no haya tenido todo lo que yo necesito, todo. Y nunca le cobro a nadie por lo que hago, no le pido dinero a nadie. Yo simplemente le explico a la gente cómo subsisto yo, cómo sostenemos la misión, sin ponerles cargas, solo para que entiendan más o menos cómo funciona la misión de la cual soy responsable, porque obviamente tenemos nuestros gastos y cosas, pero jamás cobrándole a nadie nada, simplemente compartiendo el ministerio exactamente como es. Ese es un pequeño ejemplo de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es abandonarse en la voluntad de Dios, sin miedo, sin dudas, sino completamente convencido de que eso es lo que Dios quiere, porque eso es lo que Dios nos ha mostrado. En ese caso, a mí me mostró eso, y todas las señales estaban dadas, a pesar de que al principio la transición entre una vida y la otra fue complicada, porque se pueden imaginar ustedes salir uno de una vida en la que yo producía más que suficiente, abundantemente más que suficiente, y pasar una vida donde no está la abundancia, donde no parecía ser suficiente al principio, ni siquiera para tomar un autobús. Y esa transición fue lo más complicado. No duró mucho, pero era un momento en el que yo trataba de entender cómo es que se vive con Dios. Ni siquiera sabía en esos momentos nada de lo que es la voluntad divina, ni siquiera. Lo estaba aprendiendo a vivir y a descubrir.
Pues cuando usted se abandona en Dios y confía en Él, hace todo lo que usted puede, como dicen los santos. Hay un santo que dice: trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Y esto es importante tenerlo claro. San Pablo habla de que él nunca fue una carga para las comunidades. Por eso él era fabricante de tiendas, de carpas, y con eso se sostenía. Y los dineros que le daban los mandaba a Jerusalén, a los pobres de Jerusalén. Y esto fue un ejemplo que él dio cuando decía: el que no trabaje, que no coma. Y de aquí viene lo más importante de esa voluntad divina, que es confiar en Él, pero siempre hacer nuestro trabajo. Que yo me levante a hacer lo que me corresponde hacer. Y todo lo demás está en manos de Dios, porque Él se encargará de llevarnos a nosotros a través de esta jornada, de hacer lo que tenemos que hacer cada día. Y seguramente si yo estoy sin trabajo, si yo necesito mejorar mis entradas económicas porque tengo obligaciones más grandes que mis entradas, todo eso es parte de una oración que tengo con Dios todos los días, de una confianza en Él, y Dios se encargará de hacer eso. ¿Cuál sería la forma de vivir la voluntad de Dios con dignidad? Porque una persona se puede abandonar a la voluntad de Dios simplemente dejando que Él haga todo y yo no hago nada, no hago mucho. Entonces, el sentido verdadero de lo que yo hago lo tengo que tener muy claro, en el sentido de que yo confío en Dios, pero también sé que tengo que hacer mi parte, y la parte que yo tengo que hacer es vivir lo que Dios me está colocando al frente mío, porque Dios siempre nos trae al frente nuestro las cosas. En una oportunidad hablaba yo con unos jóvenes en un retiro para jóvenes, y uno me preguntaba: ¿cómo hago yo para saber si mi vocación es matrimonio o mi vocación es sacerdotal? Porque estoy en medio de esas dos decisiones. Una persona de 17 años. Yo le decía: mire, por lo que yo he descubierto, la vocación es como un fuego, no es cualquier cosa tibia. La vocación es un fuego. Si usted tiene vocación matrimonial, usted siente el fuego de la familia en su corazón. Usted quiere tener una familia, ser parte de una familia, y eso es lo que le arde en su corazón, eso es lo que tiene en su corazón, porque ese es un sacramento vivo para el cual usted fue escogido, para que viva la familia, para que usted sea cabeza de familia, madre o padre de familia, y eso lo va a sentir en sus huesos, en su sangre, en todo su ser. Va a estar pensando en sus hijos, va a estar pensando en un hogar, todo eso lo tiene proyectado. Ahora, hay muchas cosas que hay que tener cuidado con eso, porque las vocaciones hay que cuidarlas. Uno tiene que vivirlas con dignidad y no forzarlas ni manipularlas. Ustedes han visto que hay personas que se fijan en la cabeza una vocación matrimonial y empiezan a manipular, ya sea los hombres o las mujeres, dependiendo si usted es hombre o mujer, y empiezan a hacer toda clase de juegos y cosas para atrapar a una persona y llevársela como su marido o su mujer o lo que fuera. Y estas son cosas del maligno, ¿no? Porque así no es que Dios funciona. Una vocación verdadera no necesita ningún esfuerzo, porque el hombre o la mujer que está escogida para ser mi esposa o su esposo está perfectamente presente en su vida en el momento exacto. Por eso es que la promiscuidad, la impureza, destruye la vocación. Porque una persona que de joven es impura y es promiscua, jamás va a encontrar lo que Dios le escogió.
porque daña esa dignidad, la destruye. Y ya cómo va a encontrar lo que Dios le escogió cuando ya dañó su templo, ya corrompió su vida. Ahora hay conversiones radicales en personas que pueden llegar a renovar completamente su vida, porque Dios es tan misericordioso que nosotros podemos deshacer los pasos de nuestra vida por intermedio de los sacramentos y de una conversión radical de corazón. Eso es lo que Dios da. ¿Por qué razón son tan importantes las conversiones de corazón verdaderas? Porque se deshacen los pasos malos que hemos tenido. San Juan habla del libro de la vida. En ese libro está escrito toda nuestra vida, y al final de esta vida apareceremos ante el Señor y ese libro se abre. Ahora, ¿por qué nos dejó el Señor el sacramento de la confesión? ¿Por qué la Iglesia nos da indulgencias plenarias? ¿Por qué razón se habla de la enmienda, que es reparar el pecado confesado? Porque a través de esos sacramentos y de esos actos de reparación, nosotros borramos nuestro pasado y quedamos limpios. Entonces, si una persona empezó mal su vida a través de la promiscuidad, del desorden, de la impureza, y se arrepiente y le ruega a Dios que le vuelva a rehacer su vida, Dios se la devuelve. Dios lo hace nuevo, si es que de verdad está comprometido con un cambio de corazón así de radical y de trascendental, y rescata su dignidad, la rescata. Pero para eso se tiene que hacer un movimiento radical, no puede ser mediocre, tiene que dejar todos los juegos, tiene que dejar la manipulación, tiene que dejar de forzarse a conseguir lo que quiere, sino que tiene que dejar a Dios que actúe, vivir en la voluntad de Dios. Eso es muy importante, porque mientras que uno esté jugando, poniendo presión y manipulando, sigue impuro. La impureza causa esas cosas. La impureza causa celos y posesión, instinto de posesión. Y lo peor, manipulación. Y lo peor, la impureza sigue creciendo, y esto es totalmente demoníaco. Eso no lleva a una persona a ninguna parte. Al final todo el mundo le coge asco y termina arrollada y abandonada por todo el mundo, y se envejece así y termina solo o sola. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto en ese aspecto. Lo mismo pasa con el mundo de la supervivencia en general, con los negocios, del trabajo, los empleos, todo. Uno tiene que manejarlo con dignidad, porque si uno no maneja esas cosas con dignidad y orden, termina abandonado, termina desacreditado, su reputación destruida, y nadie lo quiere porque está haciendo todo en desorden, porque ha perdido su dignidad, la ha perdido. Pero miren cómo es de hermosa nuestra iglesia y cómo es de grande Jesús. El Señor es misericordia. Si nosotros creemos y confiamos en su misericordia, Él nos devuelve nuestra dignidad. Pero tenemos que estar preparados para cambiar este corazón, porque si no estamos preparados para eso, entonces vamos a hacer todo al revés, vamos a hacer las cosas mal, y el demonio nos va a utilizar en todo. Ustedes se dan cuenta que en el ser humano los celos, la manipulación, toda esa clase de malicia y tomarle ventaja al prójimo son espíritus del mal, y esto uno lo tiene que exorcizar de la vida, porque eso es precisamente los gérmenes que hay en nosotros que se roban nuestra dignidad, y tenemos que arrojarlos lejos de nosotros, avergonzarnos de eso, que nos dé asco, completo asco de que esas cosas existan en nosotros. No las podemos dejar arraigarse en nosotros. Nuestro corazón no se puede pervertir así. Una persona así es una persona muy desagradable. Además, toda la gente se da cuenta de que esa persona no está con el Espíritu de Dios. Porque una persona que anda manipulando, celando, haciendo cosas así, pues anda mal, y los espíritus la usan. Entonces, la dignidad del hombre es asegurarse que ningún espíritu del mal habita en nuestro corazón. Ningún espíritu.
Porque hay que tener en cuenta esto. Vivimos en una batalla espiritual permanente. En eso vivimos. Y no podemos ignorarla. Somos instrumentos del bien o del mal. No hay nada en la mitad. No hay ninguna zona gris. No podemos decir que hay unos espíritus que son grisáceos, que no son ni tan malos ni tan buenos, y que a veces me hacen cosas buenas y a veces malas, y yo prefiero quedarme ahí porque es que yo no sé cómo ser bueno del todo. Además, qué pereza, ¿no? Si yo también tengo que disfrutar esta vida. O sea, yo tengo los pies puestos por este lado en un pecado y por este lado en una gracia. Como dice San Pablo, por el mismo caño no puede salir agua sucia y agua limpia. ¿Es una cosa o es la otra? Nosotros tenemos que limpiarnos de verdad y no permitir que nada sucio salga de nosotros, porque esas cosas sucias que salen de nosotros son causadas por espíritus que permitimos que entren en nosotros por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestros defectos, por nuestros malos hábitos, por nuestras malas inclinaciones. Y entonces la forma de quitarle el poder al maligno, de quitarle el poder a los espíritus, es cortando con la mala vida, con las malas costumbres, dejar todas esas cosas malas, como manipular a los seres humanos, mentir, tomar ventaja, tratar de forzar la vida para conseguir lo que yo quiero, como yo quiera y al costo que sea. Estas cosas son totalmente del diablo. Por eso la dignidad del hombre es desalojar los espíritus del corazón. Esa es la dignidad. Usted quiere espiritualizar su dignidad y elevarla al nivel que Dios le pide, pues exorcícese los demonios que hay en usted. No hay tiempo. Yo le aseguro que esto de exorcizar los demonios que tenemos por dentro, pues no puede ser un proceso. Tiene que ser, como dice San Juan el Bautista, el hacha está puesta sobre la raíz del árbol. Eso quiere decir, esa hacha, ¿qué va a hacer con esa raíz? Va a cortar el árbol entero desde la raíz, desde ahí. Por eso el mal se corta con el hacha, se le coloca a la raíz y se da el hachazo para que caiga. Tiene que tumbarse. No se puede esperar tumbar ramitas y después tumbar esto y aquello, ir tumbando. Eso no, hay que ponerle a la raíz del árbol el hacha. Eso es lo que pide el profeta San Juan Bautista, que el más grande de los profetas que ha habido y habrá, decía Jesús. Por eso no hay otro remedio. La gente pregunta, ¿cómo hago yo para dejar esto, para dejar aquello? Y la única respuesta que hay es dejándolo. No hay otra respuesta, dejándolo. Así como lo adquirió, así lo deja. ¿Sí? Todo vicio lo adquirimos, toda mala costumbre, toda mala tendencia la adquirimos. Obviamente que hay en nosotros un mal, que no es nosotros, pero que habita en nosotros, que es la concupiscencia que viene del pecado original. Es una mancha que nos inclina al mal. Pero ese mal no puede inclinarnos a caer si nosotros no lo permitimos. Pero para nosotros no permitirlo, tenemos que fortalecernos espiritualmente. Y para fortalecernos espiritualmente, tenemos que superar y entrar en una batalla contra nuestros vicios, contra nuestros defectos. Esta es la única manera que luchamos contra la mancha que tenemos nosotros del pecado original que habita en nosotros y que por eso terminamos haciendo el mal que no queremos hacer, como dice San Pablo. Pues dignificar nuestra vida quiere decir edificar nuestra vida en Dios honestamente, sinceramente, con coherencia y perseverancia y con esperanza de que todo lo que estamos haciendo nos va a convertir en mejores personas y Dios nos va a abrir los caminos y todo lo que nos pertenece a nosotros y que Dios tiene escogido para nosotros nos va a llegar. Si usted está buscando esposo o esposa
o está buscando un equipo de trabajo, si usted está buscando mejorar en su empleo, en su trabajo, en su profesión, todas esas cosas llegan en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, siempre y cuando usted enderece sus caminos. Tiene que enderezar sus caminos. ¿Y cómo se enderezan los caminos? Enderezando el corazón. Así se enderezan los caminos. Esta es la única manera, porque ¿cuál es el camino de Dios? Cambiar el corazón. Si soy mentiroso, hay que dejar de mentir. Si soy celoso, hay que dejar de ser celoso. Si soy manipulador, no puedo manipular más. Si soy avaro, tengo que dejar la avaricia. Si soy una persona que tiene toda clase de miedos, inseguridades y dudas, tengo que dejar de ser miedoso, inseguro y dudoso y darle a Dios el señorío en Jesús para que yo tenga fortaleza, porque el Señor nos ha dado un espíritu de fortaleza y por eso no hay razón de que tenga miedo, no hay razón de que tenga dudas, no hay razón de que viva inseguro, porque ese no es Jesús. Una persona que está padeciendo de eso le falta el Señor, no lo tiene, por mucho que esté en la iglesia. Yo conozco católicos que comulgan todos los días, que tienen las rodillas así de grandes de estar arrodillados y que se hacen no sé cuántas novenas, oraciones y peregrinaciones y todo, y andan llenos de miedo, andan llenos de angustias y de dudas, y encima de todo son personas que no tienen caridad, son durísimas y son abusivas y deshonestas. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Cómo puede uno concebir eso? Toda esa religiosidad sin espíritu, sin amor, y son un escándalo para la iglesia, total escándalo, porque esas personas se encargan de ahuyentar a la gente de la iglesia por su antitestimonio, la contradicción de vida que viven. Por eso no estoy diciendo que rezar mucho y venir a misa todos los días es malo, pues ustedes saben que eso es lo mejor que podemos hacer, pero lo que estoy diciendo es que esa religión no puede ser vacía, no puede estar uno viviendo eso sin el amor de Dios, sin dignidad. La dignidad es el cambio del corazón. Hay que cambiar este corazón, cambiarlo de verdad. Y por eso nos tenemos que desafiar. Miren ustedes que uno se frustra de ver lo difícil que es cambiar a veces. Y en un momento dado puede perder un poco la esperanza, porque piensa que no va a poder cambiar, porque sigue cayendo en lo mismo y pierde muchas oportunidades en la vida por las debilidades que uno tiene, por los errores que uno comete. Pero Dios está ahí con el que está trabajando en eso. Si usted sinceramente, honestamente, se ha dedicado a cambiar y está desafiando esos vicios que tiene, esos malos hábitos, el Señor sabe que usted es sincero. Él sabe, Él lo conoce a usted, Él conoce su corazón. Por eso nos dejó el sacramento de la confesión. ¿Por qué creen ustedes que lo dejó? Si el Señor nos exigiera que nosotros tenemos que superar nuestros vicios el día que prometemos superarlos, ¿para qué nos hubiera dejado un sacramento de confesión? Entonces no habría necesidad, porque Él ya nos exige, y el que no lo haga, pues se metió en un lío, porque ya no tiene otro chance. Pero no, la misericordia de Dios es que Él conoce nuestra naturaleza, y no es que por eso nosotros vamos a pensar que nos podemos relajar todos y que ahí vamos confesándonos y ahí vamos tratando de cambiar, como dice la reflexión que hace mucho tiempo, aquello que se trataba de una persona que era totalmente mediocre y estaba diciendo, ay, ya, pues yo fornico ya un poquito menos, ya robo un poquito menos, ya miento un poquito menos, ya soy un poco menos deshonesto. ¿Sí? ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? Nosotros no podemos pensar que vamos bien simplemente porque fornicamos un poquito menos o porque robamos un poquito menos. Precisamente el llamado es a no robar, no fornicar, no mentir. Ese es el llamado. Y cuando lo haga y caiga, tiene que correr a confesarse y prometer no volverlo a hacer. O sea, es que tiene que ser así. Y si vuelve a caer, tiene que hacer lo mismo. Pero nunca puede mentirse a sí mismo y jugar con Dios, cayéndose voluntariamente,
la lucha del pecador es que cuando el diablo lo tumbe a uno, es en medio de una batalla. No que se cayó uno gratis, así no. Es como quien dice, entuérzame la mano a ver si cometo un pecado, ¿no? No, es que si yo caigo en medio de una batalla contra ese pecado, una lucha horrible por no hacerlo. Y si en medio eso me tumba, pues ya me ganó, pero que la lucha la di, porque alguien está viendo, alguien está mirando, y ese alguien se llama Dios. Nuestro Señor está con nosotros, el Señor Jesús. Él es nuestro camino, y Él cuida de nosotros, y sabe que somos imperfectos, y Él sabe que estamos luchando contra nuestra naturaleza mala. Él sabe. Entonces, lo más importante de esa lucha es nuestra sinceridad, que seamos sinceros. Por eso es tan importante en comunidad uno acompañarse y comunicarse, y llega un momento que las comunidades son tan bonitas que se comunican sus defectos y piden consejos de cómo superarlas, porque se va a sorprender usted. A veces usted tiene un vicio bien horrible, secreto, y nunca se lo ha contado a nadie, y de pronto cuando lo cuenta descubre que casi todos lo tenían, ¿no? Entonces, no es que la miseria busque compañía, claro que sí busca, ¿no? La miseria busca compañía, pero en ese caso no lo estaba haciendo por eso, sino que al abrirse uno y comunicarse con amor y tener una comunidad que lo alimente, lo fortalezca, descubre uno que todos somos muy débiles y que todos cargamos un bagaje serio de situaciones difíciles de superar, que estamos todos en una lucha, y por eso no debemos avergonzarnos de eso, sino que debemos estar vigilantes de eso, estar alertas y estar trabajando duro para superar esas cosas. La mejor forma es uno ser sincero. Yo no estoy diciendo que ustedes deben tomar un micrófono y contar todos sus pecados y a qué horas los hacen y nada de eso, sino que hay momentos en que se pueden compartir ciertas cosas y de repente uno encuentra apoyo en el otro y de pronto le cuentan cosas que uno puede hacer que no sabía que se debían hacer para fortalecerse y luchar contra ese defecto. Yo he encontrado en eso, en una oportunidad estaba dando unos ejercicios espirituales a unos sacerdotes en Portugal, y ahí tuve una experiencia muy interesante porque el abad de ese monasterio me pidió que los atendiera personalmente a ellos en un momento dado de esa semana de retiros, y los atendía cada uno, y cada uno tenía una historia diferente, pero uno no se imagina que religiosos que viven una vida tan estricta y bajo tanta disciplina y tienen tanto conocimiento del camino, y que tienen tanto conocimiento de los padres de la iglesia, de toda la vida monástica y tantas cosas que son muy elevadas para la persona común, para el católico común. Sin embargo, estamos hablando de seres humanos común y corriente con los mismos problemas de la gente que está en la calle, de la gente que no tiene hábito y que está afuera y que no son religiosos. La misma miseria, las mismas tentaciones, hasta peores, y situaciones así. Pero había algo muy bonito, y era que cuando hablábamos, como yo he sido una persona del mundo y viví toda clase de situaciones en el mundo, podía compartir con ellos mucho de lo que me estaban contando, porque yo estaba en la lucha por superar todo lo que yo tenía que sacar de mi vida por los malos hábitos que tuve en el pasado, y era una lucha constante. Entonces, comunicándome con estos sacerdotes, con estos monjes, me di cuenta que esas conversaciones que tuvimos eran de un poder de sanación interior, sanación de memorias, de fortalecimiento de la lucha contra esos defectos, y todo porque nos estábamos comunicando en ese nivel. Y además era con un sacerdote, con un monje, era algo bien especial, y esas personas estaban abiertas completamente el corazón para hablar de frente todo lo que tenían que hablar, porque obviamente el retiro que les había dado es algo parecido a esto, que es cuando nos metemos dentro del organismo espiritual y miramos todo lo que hay ahí,
y nos damos cuenta qué es lo que tenemos que limpiar y navegamos por dentro de todo ese territorio donde no se navega muy a menudo, porque normalmente nosotros leemos la palabra de Dios, leemos el catecismo, leemos libros espirituales, cantamos aleluyas, hacemos esto y lo otro, pero pocas veces navegamos por dentro de nosotros, por dentro de toda esta maraña de situaciones que se van acumulando en nuestro corazón, en todo nuestro ser, y que van causando daño como causan daño las enfermedades. Hay enfermedades físicas que están con nosotros, a veces congénitas, otras veces las hemos adquirido por la naturaleza misma de la vida, que va llevando poco a poco un desorden orgánico y nos va causando enfermedades y situaciones graves a veces. De la misma forma, el alma nos toca cuidarla, porque el alma también se enferma y el alma padece enfermedades graves. Y por eso cuando tenemos ejercicios espirituales como este, nosotros estamos navegando por dentro del alma y mirándonos, si es que nos dejamos, ¿cierto? Porque en este retiro todo depende de ustedes, ¿no? Pues de que ustedes se hagan disponibles para que el Espíritu Santo se les pueda entrar y les diga, mira, abre esta puerta acá, este es un closet cerrado que está lleno de cosas que tienes que sacar, y vamos a sacar eso de ahí y tirarlo por el tubo digestivo para sacar eso de ahí. Eso es lo que yo llamo, por eso utilizo la palabra exorcizar, no porque sea un exorcismo como el exorcismo tradicional de la iglesia, que es de un poseso, sino que estoy hablando es de sacar todas esas cosas que están acumuladas por dentro de nosotros espiritualmente y que no pertenecen ahí, que hay que sacarlas, y que se han acumulado por el tráfico de la vida, por el recorrido, por la jornada en que hemos estado. La jornada de la vida va cargándonos, nos va cargando. Por eso es que es importantísimo tener ejercicios espirituales, no con un método, ni con ningún tipo de psicología moderna, porque yo no creo en esas cosas. Ese fue como la nueva era que penetró en la iglesia a través de monjes que trabajaron mucho en la India y en el lejano oriente y trajeron esas malas costumbres a Occidente, y hoy encontramos comunidades e inclusive movimientos laicales trabajando a la gente con control mental, con terapias, con toda clase de psicologías modernas, con meditaciones trascendentales y quién sabe cuántos otros métodos. Todo eso es absurdo. Nosotros no necesitamos eso. El Evangelio basta. Esa es la verdad revelada. Lo que necesitamos es confiar en Jesús, darle el señorío a Jesús y atrevernos a cambiar el corazón. Eso es todo lo que se necesita. No necesitamos ningún método. No hay ningún método para arrodillarse. No hay ningún método para estar en el Santísimo con el Señor. No hay ningún método para rezar una Ave María. No hay ningún método para uno arrepentirse. ¿Método de qué? Si la palabra arrepentirse lo dice todo. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentirse. Eso es lo que es arrepentimiento. ¿Y qué es contrición? Pues tener conciencia. Eso es lo que es contrición. Conciencia pura de que uno reconoce el pecado y las consecuencias y está completamente aborreciéndolo. Ese es un acto de contrición, que uno odia el pecado, lo aborrece y lo quiere entregar y no quiere cometerlo más. Es una contrición. Y todo esto es sencillo, es tan claro como eso. Lo demás, esas metodologías, todas esas historias, yo nunca he visto que den progreso. Hay conversiones emocionales que duran meses, a veces 1 o 2 años. Por ahí la gente vuelve y cae de cabezas donde estaba, porque son métodos. Con métodos nadie cambia. Por eso tenemos que cambiar es con el Evangelio, con lo que Dios nos dio. Y lo que Dios nos dio es la verdad en Jesucristo, que solo con hacerlo, conseguirla, nos transformamos. Entonces, mirémonos bien, con sinceridad. En este momento mírese bien, con cuidado, mírese y dése cuenta usted hasta dónde tiene elevada su dignidad, hasta dónde respeta lo que Dios le dio. ¿Es usted un templo del Espíritu Santo, su cuerpo? ¿Usted respeta tanto su cuerpo que se considera un templo del Espíritu Santo, un sagrario vivo del Señor? Usted cuando mira a una persona, a otra persona, la está mirando como un sagrario vivo de Dios, como un templo del Espíritu Santo,
o usted está atrapado en esa carne que no puede ni mirar a las demás personas sin verlas como un pedazo de carne. ¿Sí? Tenemos que elevar nuestra dignidad, elevarla hacia Dios, convertirnos en personas dignas, pero de verdad, que la dignidad sea espíritu, que esa sea nuestra dignidad, que nuestra dignidad no sea simplemente principios morales que nos protegen del miedo que tenemos a condenarnos, de vivir una vida sometida a la ley de Dios, no por amor, sino por miedo. Hay muchas personas que son muy religiosas por miedo. Hay personas que corren a confesarse por miedo, por culpa, pero no por amor, no porque quieran cambiar, sino porque son personas que viven prácticamente una vida escrupulosa. Entonces hacen toda clase de maldades y cosas y pecados, y de pronto dice: ay, ¿qué hice? Ay, ¿cuánto tiempo lo hice? Oh, corre a confesarse lleno de susto, de culpa, de todo, por miedo, no por amor a Dios, no por respeto a nadie, sino porque me asusté, porque me di cuenta que ya hace mucho rato que estaba haciendo esto. Ay, no, me voy a arrepentir, voy a cambiar esto por un momento, porque esa persona que se va a confesar con ese tipo de miedo sabe que va a volver a caer en lo mismo y lo va a volver a hacer y se va a volver a asustar más adelante y va a volver. Es un vicio, es una religión hueca que no produce nada, porque ahí no está Dios, ahí no hay amor. Y ustedes saben cuánta gente hace eso, pero miles de personas hacen eso. Pero no estamos concentrados en ese tipo de acciones, estamos concentrados en la acción de la transformación de nuestro corazón. Es importante, y yo sé que este es un sermón viejo. ¿Cuántas veces, mire, durante toda la Cuaresma y ahorita en Adviento, que es una estación litúrgica de conversión, de arrepentimiento, que vive las 3 etapas de el pasado, que es el nacimiento del Señor y ese Mesías que llega a salvarnos, el presente, que es encontrarnos con esa realidad de la promesa del Señor, y el futuro, que es la esperanza de la parucía, el regreso de Jesús. Y esto es el Adviento, ¿no? Y nos pide la Iglesia preparar nuestro corazón para el nacimiento de Jesús. Y ese prepararnos es confesarnos, arrepentirnos, renovarnos espiritualmente. Todo eso es parte del Adviento. Una estación litúrgica, pero fuera de ser una estación litúrgica es vivir el eterno presente de Dios, que quiere decir que el nacimiento del Señor es real, porque el Señor nace en el perfecto momento presente en la eternidad, o sea que en el presente eterno de Dios, el día que nace Jesús, ese día nace Jesús ahí en nuestros corazones, y en la eternidad está ese nacimiento. Así como Jesús está en la cruz también, en la eternidad, en ese eterno momento a las 3 de la tarde, cuando muere. Por eso en las tradiciones sagradas de la Iglesia se usa orar a esa hora de la agonía del Señor, y ese viernes se usa celebrar el nacimiento del Señor. Hay algunas diferencias entre la Iglesia de Oriente ortodoxa y todas las iglesias del rito oriental celebran la Navidad en otra fecha y nosotros en otra, pero eso no es importante, porque en el eterno presente de Dios el día es exacto, y así lo celebremos en fechas que no concuerdan entre las iglesias de Oriente y de Occidente. De todas maneras, nosotros místicamente estamos en el nacimiento del Señor, porque es la Iglesia que lo está celebrando. Ahora, teniendo en cuenta estas cosas, nos damos cuenta que nosotros tenemos que concentrarnos vivamente en lo que Dios nos está pidiendo como personas de Dios, como personas de Él. Para ser personas de Dios, nosotros debemos dignificar nuestra vida. Es muy sencillo. ¿Y cómo la dignificamos? Pues con el amor de Dios, que es el que cambia el corazón. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión. Les voy a leer del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, del versículo 1. La multiplicación de los panes.
Después de esto se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Dijo Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.